Tenemos hoy un pasaje bellísimo. De hecho, solo vamos a ver 3 versículos esta noche, pero podríamos decir que estos 3 versículos revelan el corazón de lo que significa el Evangelio. Es el corazón de lo que significa ser salvado por Dios. De hecho, la Biblia utiliza muchas palabras para describir cómo es que una persona ha sido salvada por Dios. Y una de estas grandes palabras que es muy de Pablo es la palabra reconciliados. Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesús. Y ese es el tema de la carta a los Colosenses, la gran obra de la reconciliación de Dios, como es uno de los temas que toca también Efesios, la gran obra de la reconciliación de Dios. Quizás no, en Colosenses no es el tema central hemos hablado acerca de que estamos completos en Cristo, pero es uno de los grandes temas de estas 2 cartas, la gran obra de reconciliación de Dios. Y digamos que Pablo pasa de describir esa gran obra de reconciliación a un nivel universal, es decir, un impacto a nivel cósmico, y pasa a hablar de cómo nosotros hemos sido incluidos en esta obra de reconciliación de una forma personal. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Señor, gracias porque podemos venir a ti nuevamente y rogarte que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y que puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, para que podamos permanecer en la verdad, Señor, para que podamos caminar, Señor, de acuerdo a lo que somos, Señor, ahora que nos has reconciliado y que un día nos presentarás santos y sin mancha, Señor. Queremos caminar de esa forma, presentarnos cada día como un sacrificio, Señor, vivo, santo, agradable, Señor, a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Háblanos esta noche. Te damos gracias. Amén. Muy bien. Yo creo en forma personal que siempre es bueno recordar el tema de un libro que estamos estudiando de la Biblia. Es bueno tratar de recordar un poquitito de lo que estamos tratando, porque cada capítulo, cada verso, queremos hilarlo a ese tema. Y simplemente recordar que esta carta, la carta a los Colosenses, trata de este tema, que en Cristo cada creyente está completo, que Jesús es superior, que Jesús es supremo, que Jesús es el más importante y que su obra de salvación está completa. Y Pablo trata este tema en esta carta precisamente porque había unos falsos maestros, unos hombres que estaban promoviendo algo que Pablo llama como una filosofía, que Pablo dice que es una tradición de hombres, que no es una tradición que viene de Cristo sino de los hombres, y que estaba juzgando a los colosenses, que los estaba presionando. Y esta filosofía estaba diciéndole a los colosenses que su experiencia cristiana no era completa, que algo les hacía falta en su experiencia de salvación, que Jesús no era suficiente. Pablo responde a esta filosofía poniendo a Jesús en el lugar correcto y diciéndole a los colosenses que Jesús no solamente es importante, Él es supremo. Pablo responde con la supremacía de Cristo. Así que en el verso número 15 Pablo les dice: Cristo es la imagen de Dios. Y eso significa que Cristo es la forma visible del Dios invisible. Cristo es quien irradia la gloria de Dios. Cristo es quien revela quién es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios mismo. Y eso es lo que dice. Y luego Pablo les contesta diciendo en este himno que Pablo incorpora a sus cartas. Pablo le dice a los colosenses: no solo Cristo es Dios y es su imagen quien revela su gloria. Cristo es el jefe de la creación. Cristo es el que ha creado todas las cosas. Nada existiría si no fuera creado por Cristo. Y no solamente es que Cristo ha sido el agente creador, sino que también todas las cosas fueron creadas para Él. Y no solamente eso, Él sustenta el universo mismo. Es el jefe de la creación. No hay nadie más importante que Jesús, porque Él es antes de todas las cosas. Y no solamente es la imagen de Dios y es el jefe de la creación,
Pablo dice, es el jefe de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que Él es el primero en resucitar, es el primogénito de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo inauguró la iglesia, dio vida a la iglesia a través de su muerte. Pero hay algo muy bello aquí. No solo Cristo es el comienzo y el jefe de la antigua creación, Cristo es el comienzo y el jefe de la nueva creación, que es la iglesia. Y así como gobierna a la antigua creación, el mundo, Él gobierna a la nueva creación, la iglesia. Pero esto es algo muy bello. Cristo es el jefe de la creación, pero el mundo no es el cuerpo de Cristo. En cambio, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Esto es interesante, porque aunque Cristo creó el mundo y sustenta el mundo, Él tiene una relación especial con la iglesia. La iglesia es su cuerpo y eso significa que a través de la vida de Jesús es que la iglesia tiene vida. Derivamos nuestra vida y nuestra identidad de quién es Jesús. Y entonces el clímax de este himno maravilloso, glorioso, que pone a Jesús en el lugar correcto, está en el verso 19 que dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Podemos leerlo una vez más. Mira lo glorioso que es. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo, que en Él habitase toda plenitud. Pablo nos dice que Jesús no está lleno de partes de Dios, sino que todo lo que Dios es está en Jesús, porque Jesús es Dios. Y más adelante en el siguiente capítulo nos va a decir que corporalmente en Cristo habita la deidad. Pensando en esto, este cierre de este himno bello, cuando Salomón construyó el templo, en la dedicación del templo, él le pide a Dios que venga a habitar el templo. Pero luego Salomón en su oración se sorprende y dice algo maravilloso acerca de Dios. Déjenme leérselos en una versión sencilla. Es segunda de Crónicas 6:18. Él dice así respecto a uno de los templos más gloriosos del mundo antiguo, el templo de Salomón. Él dice así: pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Eso pregunta Salomón. ¿Será posible que tú habites en la tierra con la humanidad? Dice: si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Entonces, Pablo nos dice que la plenitud de Dios, que no habita en el templo de Salomón, porque no puede contener a Dios, que ni siquiera los cielos, ni siquiera el universo puede contener la plenitud de Dios. Mira lo que dice el 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo está toda la plenitud de Dios mismo, porque Él es Dios mismo. Es un glorioso cierre a este himno. Este es el lugar de Cristo. Este es el verdadero lugar. Él es supremo. Él es el más importante. No hay nadie como Jesús. Y entonces el verso 20 nos dice que en Cristo Dios ha reconciliado todas las cosas. Por medio de Cristo va a reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, y que ha hecho mediante la cruz de Cristo paz. Así que la obra de la reconciliación de Dios tiene un efecto, un impacto cósmico. Dios va a reconciliar al universo con Él. Un día, ese es el clímax del plan y el propósito de salvación de Dios. Un día todas las cosas en el universo, todo el universo mismo estará bajo la autoridad de Jesús. Ese es el plan. Así que la reconciliación que Dios ha hecho a través de Cristo tiene este gran impacto universal.
Y Pablo pasa de describir el impacto cósmico de esta reconciliación, de presentar a Cristo como supremo, como el más importante, a decir que esa obra de reconciliación nos incluye a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo argumenta de esta forma? Porque si esta filosofía amenazaba a los colosenses diciéndoles que Cristo no es suficiente, que algo les falta a su experiencia de salvación, ¿qué está diciendo Pablo? Nada les hace falta, porque este Cristo, el incomparable Cristo, ha hecho una salvación completa, irrepetible y perfecta. No necesitan nada. Y entonces, ahora Pablo se enfoca en esta reconciliación particular que todos nosotros hemos disfrutado por haber confiado en Cristo. Y dice el verso número 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, podríamos dividir este pequeño pasaje así. Pablo presenta su argumento de esta forma: lo que éramos, lo que somos y cómo debemos continuar. Eso es básicamente lo que Pablo dice. Lo que éramos, lo que somos y cómo debemos continuar. Otro comentarista, Douglas J. Moo, divide el pasaje así: ¿quiénes son los que son reconciliados? ¿Cuál es el propósito de ser reconciliados? ¿Y cuál es la condición para la continua eficacia de esta reconciliación? Lo que éramos, lo que somos y cómo debemos continuar. Ok, lo que éramos. ¿Qué dice Pablo sobre lo que éramos? Pues Pablo dice que éramos, número 1, extraños, dice ahí. Y ustedes también erais extraños en otro tiempo. Ahora es interesante porque esta palabra extraño tiene su paralelo en la epístola a los Efesios. De hecho, Colosenses y Efesios se pueden leer juntas. El pasaje paralelo está en Efesios capítulo 2. Acompáñame. En Efesios capítulo 2, en el verso número 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, los que no son judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quizás Pablo tiene en mente esto. Cuando dice que estábamos lejos, posiblemente está hablando del pasado de estos colosenses, que ellos eran gentiles, que estaban lejos de Dios y estaban lejos de Cristo y lejos de las promesas. Pero algunos creen, por lo menos en esta carta, no existe esta tensión entre judíos y gentiles como lo hay en la epístola a los Efesios. Así que simplemente Pablo podría decir, ustedes estaban lejos de Dios. Bueno, ambas son verdad. Estábamos lejos de las promesas de Israel, estábamos lejos de esos pactos, pero también estábamos lejos de Dios. Estábamos alejados de Él. Ahora, ¿por qué razón estábamos lejos de Dios? Bueno, el texto nos lo dice. Porque no solamente estábamos lejos, esto era parte de nuestro pasado, sino dice que en otro tiempo éramos extraños y enemigos. Esta es la razón por la que estábamos lejos de Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y eso es algo fuerte, ¿verdad? Nos dice que éramos enemigos de Dios, éramos hostiles hacia Dios.
Así que nos enseña Pablo sobre el pasado de todo no creyente. Pues nos enseña que no existe alguna persona que sea neutral hacia Dios. No existen personas neutrales hacia Dios. De hecho, lo que nos dice el texto es que todo ser humano, desde nacimiento, por causa del pecado, por causa de la caída de Adán, todo ser humano tiene una actitud antagonista hacia la verdad de Dios. Todo ser humano está enemistado contra Dios. Todo ser humano resiste a Dios. Es decir, la disposición natural, la actitud natural del ser humano es hostilidad contra Dios y su verdad. Y ese es el efecto de la caída. A partir de que Adán cae, el pecado ha causado un cambio en nuestro carácter. Ha generado un cambio de manera que todos los seres humanos somos enemigos de Dios. Ahora es interesante pensando esto a lo que dice Romanos acerca de la condición de los seres humanos. Por ejemplo, Romanos 1:21, se los voy a leer en la NBI, dice acerca del ser humano: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Ahora esto es interesante. Pablo dice en Romanos su insensato corazón. Ahora aquí en Colosenses dice que éramos enemigos, pero mira dónde éramos enemigos. Dice, enemigos en vuestra mente. Así que tú y yo en nuestro pasado, igual que los colosenses, nosotros compartimos este pasado junto con todo ser humano. Esta era nuestra condición universal. Éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos de Dios. Nuestra disposición natural de nuestro corazón era oponernos a la verdad de Dios. Éramos hostiles a Dios. Ahora la Biblia revela que esta hostilidad, por decirlo así, esta enemistad, también es de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque dice Efesios en el pasaje paralelo, acompáñame, Efesios 2. En Efesios 2, dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, es decir, obedeciendo a la naturaleza pecaminosa y haciendo la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice, mira, y de los pensamientos. ¿Dónde éramos enemigos? En nuestro corazón y mente. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, por esta condición natural de enemistad contra Dios, de hostilidad contra Dios, enemigos de Dios. Entonces éramos objetos de la ira justa de Dios, de la justa indignación de Dios. Y quizás en nuestra mente se vuelve complicado pensar en que éramos objetos de la ira de Dios. ¿Cómo podemos hablar de que Dios nos ama, pero que éramos objetos de su justa indignación? Es que nosotros pensamos en la ira y en el amor como algo totalmente opuesto, porque nuestra naturaleza es así. Si te amo, se supone que no debería enojarme contra ti. Pero si estoy enojado contra ti, no te amo. Pero es que estamos pensando en la ira y en el enojo bajo los lentes de nuestro corazón pecaminoso. Pero Dios experimenta amor verdadero y perfecto y justa ira perfecta. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios tiene enojo hacia el pecado. Tiene una justa indignación hacia el pecado. Odia todo pecado porque es contrario a su naturaleza. Y porque destruye a quienes Él ama. Aquellos que son el objeto de su amor, el pecado los destruye. Él aborrece el pecado. Así que en Dios no hay este conflicto. Hay una justa indignación hacia el pecado porque Él es santo y bueno y justo. Pero Él ama al pecador. Así que la reconciliación significa que en la cruz Cristo murió por nuestros pecados y de esa manera satisfizo la justicia de Dios y al mismo tiempo demostró el amor que tiene por nosotros.
Y ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Así que éramos enemigos en nuestra mente. Por eso estábamos lejos de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Pablo nos está enseñando lo siguiente: no existen personas de buen corazón. No existen personas de buen corazón. De hecho, dice ahí en Colosenses, mira lo que nuestro corazón malo producía. Dice el 21, vamos a leerlo completo. Dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y mira lo que dice, haciendo malas obras. Un corazón malo produce obras de maldad. Este es el diagnóstico bíblico del ser humano. Lejos de Dios, enemigos de Dios, y eso nos lleva a tener acciones malas. Así que no es que hacemos acciones malas y nos volvemos enemigos de Dios y eso nos da un corazón malo. No, el problema está en nuestra naturaleza. Tenemos un corazón malo y una disposición de hostilidad contra Dios y eso nos lleva a tener malas acciones. Todo es un asunto del corazón. Como nuestro pastor nos ha enseñado los domingos, el corazón del problema es el problema del corazón. Todos los seres humanos tienen este problema. En el corazón del problema está este problema, que tienen un corazón malo, que son enemigos de Dios. Esto es verdad de toda cultura, esto es verdad de toda generación. Por eso uno puede estudiar la historia humana y darse cuenta de algo: el hombre no cambia. Cambia de ropa, de modas, de tipo de armas si quieres, de sistemas, de gobierno podría ser, pero no cambia el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un problema en su corazón. Es malo, es enemigo de Dios. Así que, ¿qué es lo que la obra de reconciliación de Dios ha hecho? Dios ha reconciliado a sus enemigos con Él por medio de la muerte en la cruz. Y por eso el versículo 21 termina diciendo: ustedes en otro tiempo eran extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha, esto es maravilloso, reconciliado. ¿Se acuerdan que les dije que hay varias palabras que describen la salvación? Pablo utiliza varias. Por ejemplo, una de ellas es justificación. Otra de ellas es redención. Otra de ellas es reconciliación. Entonces, por ejemplo, la palabra justificación implica que el ser humano es culpable delante de Dios y que Dios es un juez justo. Ser justificado significa que Dios canceló mi deuda, la deuda que yo tenía porque soy un pecador, por medio de Cristo. Él puso mis pecados en Cristo y los juzgó en Cristo, de manera que aquellos que creen en Cristo, Dios los justifica. Justificación significa que soy libre de la deuda del pecado. Pero la otra palabra, redención, resalta que los seres humanos son esclavos del pecado. Ahora no se resalta la deuda que tienen, sino el poder esclavizante del pecado. Y Pablo dice que para ser libres de este pecado que nos esclaviza, Cristo ha derramado su sangre pagando un precio para rescatarnos. Así que ser redimido significa que Dios ha pagado un precio para liberarnos de la terrible opresión del pecado sobre nosotros. Si la justificación significa que soy libre de la deuda, la redención significa que soy libre de la esclavitud del pecado. Pero entonces la reconciliación, ¿qué resalta? Lo que leímos. La reconciliación resalta que el ser humano es enemigo de Dios por naturaleza, por disposición de su corazón malo que les lleva a obras malas. Y entonces lo que Cristo ha hecho en la cruz, lo que Dios ha hecho en Cristo, es que ha tomado a los enemigos que tienen una disposición de hostilidad contra Él y los ha reconciliado consigo,
cambiando esa hostilidad por amistad. De manera que los que se han reconciliado con Dios ahora ya no son sus enemigos, sino son sus amigos y sus santos. Así que ser salvado por Dios no solo significa ser perdonado de mis pecados, es un cambio de estatus completo. Es un cambio de ser su enemigo a ser su amigo. De estar en deuda por el pecado a ser cancelada esa deuda y declarado justo. De estar perdido a ser hallado. De estar en tinieblas a venir a la luz. De estar esclavo a ser libre. Es un cambio completo, un cambio total el que Dios ha hecho en la cruz. Él nos ha reconciliado. ¿Y cuál fue el medio para reconciliarnos con Él? Nos dice el verso 22. Él nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Así que Pablo pasa de hablar de lo que éramos a decirnos lo que somos. ¿Qué somos ahora? Nos va a decir, ustedes que se han reconciliado, ahora son santos y serán presentados un día sin culpa y sin mancha. Ahora es muy importante resaltar lo que Pablo resalta aquí. No existe reconciliación aparte de la muerte de Cristo. No la hay. Fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. No hay manera de ser reconciliados sin la muerte. Ahora, ¿por qué Pablo añade esta idea en su cuerpo de carne? No lo sabemos bien. Pero muy probablemente lo único que quiere decir Pablo es que Cristo murió en verdad. De hecho, algunos creen, como Guillermo Hendrickson, que en su cuerpo de carne es una frase idiomática, es una expresión idiomática hebrea, y que simplemente significa, es un hebraísmo que significa el cuerpo humano de Cristo. Y lo que se quiere decir es toda su existencia física. Es decir, la muerte de Cristo fue una muerte de su vida física. Él murió en verdad. Fue una muerte histórica. Murió y su cuerpo en verdad expiró. Eso es lo que Pablo está resaltando aquí. Que fue necesaria la muerte y la muerte real de Cristo en la cruz. Y eso es lo que nos ha dado reconciliación. Ahora, ¿para qué nos ha reconciliado Dios? Bueno, el texto nos lo dice. Para presentarnos, dice ahí, número 1, santos. 2, sin mancha. 3, irreprensibles delante de Él. ¿Qué es lo que Pablo está pensando? Está pensando en el futuro, cuando un día estemos delante de Dios, estaremos libres de culpa y sin mancha. Parece ser que eso es lo que tiene en mente Pablo. Pero es un poquito más complejo que esto. Porque, verás, Pablo siempre presenta una tensión cuando habla acerca de la salvación. Él presenta la tensión entre lo que ya tenemos el día de hoy, lo que ya es y lo que será en el futuro. Porque sin duda alguna estaremos así como se describe el texto, sin culpa y sin mancha, el día que Jesús nos presente delante de Él en un futuro. Pero estas son realidades que ya disfrutamos el día de hoy. Por decirlo así, delante de Dios, el día de hoy nuestro estatus es que somos sin mancha. Es que somos libres de culpa. Es que somos santos. El día de hoy ya no es nuestro estatus delante de Dios, por la gran reconciliación que Dios ha obrado en la cruz a través de Cristo. Pero es verdad que también Dios, a partir de que nos ha dado este estatus, el día de hoy está obrando en nuestro corazón y está santificándonos para un día presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga, como dice en el paralelo en la epístola a los Efesios. Así que esta realidad ya es nuestra condición, pero estamos caminando en esa santificación diaria
para un día ser presentados de esta forma delante de Dios. Así que, por decirlo de alguna forma más sencilla, nuestra posición el día de hoy es que somos santos. Pero a partir de que Dios nos ha dado un nuevo estatus, una nueva posición, Él ha comenzado una obra de santificación en nuestro corazón que será completa el día que estemos delante de Él. Y esa es nuestra salvación también. Esa es la obra de la reconciliación. Es un gran cambio, ¿no lo crees? Es un enorme cambio, es un contraste de estar en tinieblas a estar en luz, de ser enemigos de Dios a ser llamados santos, de ser hostiles contra Dios a tener una relación personal con Él. Es un cambio completo de posición. ¿Se dan cuenta lo que la salvación de Dios ha hecho? No es solo que Dios perdonó nuestros pecados, cambió completamente quiénes somos. Aquellos que aborrecían a Dios, ahora le amamos. ¿Cómo fue posible eso? Porque hemos sido reconciliados por medio de su muerte, la muerte de Jesús y su resurrección. Por leértelo en una versión más sencilla, creo que incluso va a quedar más claro. La NTV dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Creo que la NTV captura la esencia de lo que Pablo está diciendo, lo que seremos un día, pero que ya es una realidad el día de hoy en el presente. Y con esto, Pablo está destrozando la filosofía que estaba amenazando a los colosenses, porque lo que les está diciendo es la salvación que el Cristo incomparable, que el Cristo supremo ha llevado a cabo, es una salvación también incomparable y completa. No hace falta nada. No necesitas una segunda experiencia. No es que el día de tu conversión, ok, qué bueno que creíste en Cristo, te falta tanto por hacer y recorrer. Más bien, todo lo que necesito el día de hoy ya es mío. Pero por supuesto, eso que ya es mío obrará progresivamente en mi corazón hasta aquel futuro glorioso cuando le veamos. Pero es muy diferente hablar de lo que ya tenemos y Dios estará obrando en nuestro corazón a que falta algo a nuestra salvación, a que carecemos de alguna experiencia nueva. No necesitamos más que Jesús, porque Él es Dios mismo. Entonces, pensando en esto, creo que tiene mucho sentido cuando lleguemos al corazón de la carta. Mira el verso 8 del capítulo 2. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahí, a ese punto nos va a llevar Pablo. Todo lo que necesito lo tengo en Jesús. Él es todo lo que necesito. Esta es la salvación, de enemigos a santos. Nada le podemos añadir. Y la salvación cubre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero entonces Pablo nos dice algo muy importante. Si el día de hoy soy considerado santo delante de Dios, y un día por fin cuando esté delante de Él estaré sin mancha, en el presente, ¿cómo debo vivir? Bueno, la palabra que Pablo utiliza aquí, santos y sin mancha, es muy significativa. Porque Pablo es un judío. Y son las palabras que se usaban para describir a los animales que se usaban para el sacrificio. Tenían que ser santos, es decir, apartados, y no tenían que tener mancha. Y lo que Pablo está diciendo es, ya que somos santos y sin mancha el día de hoy, podemos presentarnos como un sacrificio a Dios. Pero como Pablo dice, este es un sacrificio
vivo. Ahora podemos vivir una vida para agradar a Dios, una vida en la que Él constantemente nos está limpiando de toda mancha, porque Él murió en la cruz y nos ha reconciliado, ha hecho un cambio radical en nuestras vidas. Y entonces podemos consagrar todo a Dios, podemos separar todo para Dios, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestra conducta, nuestras actitudes, el trabajo, nuestras vacaciones, nuestros pasatiempos, todo es de Él. Él nos ha reconciliado con Él. Ya no somos sus enemigos, tenemos paz con Él, disfrutamos su compañía, su presencia, su salvación, de un nuevo estatus delante de Dios. Ya no hay hostilidad de ningún lado, porque Cristo recibió el castigo que merecíamos. Y dice entonces el 23, lo que éramos, enemigos; lo que somos, santos y sin mancha. Entonces, ¿cómo debemos vivir el día de hoy? ¿Cómo debemos continuar? Pablo dice en el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice Guillermo Hendrickson, el cuidado divino presupone siempre la perseverancia por parte del hombre. Es decir, no es que somos salvados por Dios si perseveramos. Más bien, nuestra perseverancia demuestra que hemos sido salvados por Dios. Lo que Pablo está diciéndole a los colosenses es: no se muevan de lo que han creído. Ustedes ya fueron reconciliados con Dios. Y el que ustedes permanezcan en el Evangelio, permanezcan en esta esperanza, es una evidencia de que han sido reconciliados con Dios. Y cuando yo permanezco en el Evangelio, disfruto de todos los beneficios de haber sido reconciliado con Dios. Esto es muy importante. Pablo dice que permanecer firme es fidelidad al mensaje del Evangelio. ¿Y qué nos dice el mensaje del Evangelio? Pues Pablo dice, es el mensaje que ustedes ya escucharon. Y Pablo nos dijo en el capítulo 1 mismo que este Evangelio ha dado fruto en la vida de los colosenses. ¿Qué produjo, recuerdas? El mensaje del Evangelio: esperanza, amor y fe. No se muevan de esa esperanza, no se muevan de ese amor que les ha dado por los demás cristianos, y no se muevan de su dependencia y confianza en Jesús. Número 2, no solo es el Evangelio que ustedes han escuchado, es el Evangelio que el mundo entero ha escuchado. Pablo dice, donde llega este Evangelio da fruto porque tiene un alcance universal. Y aparte, Pablo dice ahí, yo he sido hecho ministro de este Evangelio. Así que el Evangelio que ustedes han escuchado, del cual les ha dado esperanza y no deben moverse, lleva la autoridad apostólica. Es el Evangelio que hemos recibido de Jesús y tienen que perseverar en ese Evangelio. ¿Sabes? Ser cristiano no significa aprender nuevas verdades. Significa mantenerme firme en la verdad que he recibido del Evangelio. A nosotros nos encanta la idea de recibir nuevos mensajes y nuevas verdades y nuevas revelaciones. Pero Pablo dice, el creyente persevera en la verdad que ha recibido. No hay nuevas verdades, familia. Quizás podríamos profundizar en las verdades que hemos recibido, pero no hay nuevas verdades. El Evangelio es este, que Cristo murió por nosotros, que nos ha rescatado, que nos ha salvado. Hay un himno un himno nuevo, no es un himno viejito, es un himno nuevo, Solo en Jesús, pero la versión en inglés está un poquito más bonita que la que está en español. La versión en español está maravillosa, pero la versión en inglés de Solo en Jesús captura la esencia
del mensaje del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. ¿Qué dice la versión en inglés? La versión en inglés dice que Dios nació, se convirtió en un niño indefenso. Jesús es todo lo que Dios es. Y es por medio de su muerte en la cruz, de este Jesús que es Dios, que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y aunque ahora antes éramos sus enemigos, ahora somos sus amigos. Ese es el corazón del Evangelio. ¿Qué podemos aplicar de esto para nosotros? Número 1, ¿ya te has reconciliado con Dios? ¿Has recibido la reconciliación? Los hombres no podemos reconciliarnos con Dios sin Cristo, sin la muerte en la cruz, sin reconocer que éramos enemigos de Dios y que estábamos perdidos por el pecado. Si no has recibido la reconciliación, yo solo te invito el día de hoy a que reconozcas esto que dice la Biblia, que éramos hostiles hacia Dios, que somos enemigos de Dios si no hemos confiado en Él y que Él te ama. Dios ha traído una enorme salvación a través de Jesús. No necesitas ganarte la vida eterna. El cristianismo no es que nosotros alcanzamos a Dios, es que Dios nos ha alcanzado a nosotros a través de Cristo. Número 2, si hemos recibido nosotros, los que ya hemos sido reconciliados, un nuevo estatus delante de Dios, debemos vivir como lo que somos. Si nos ha llamado santos, si ha limpiado nuestra culpa, entonces vivamos de esta manera, presentándonos delante de Dios todos los días, buscando que Él nos limpie diariamente, que Él transforme nuestros corazones. No podemos ser santos en el vacío. Dios quiere que seamos santos en casa, santos en nuestro trabajo, santos en lo que hacemos. Y es por medio del poder de Cristo que nos ha reconciliado con Dios mismo que podemos vivir una vida así. Y no olvides el futuro glorioso que nos espera, que un día nos presentará santos y sin mancha. Y algo que nos dice Pablo: no te muevas de esta esperanza, que no te muevan otros mensajes. No hay nada que añadirle a la salvación, no hay nada que necesites más. Todo lo que necesitas es a Jesús. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios mismo. Y si tienes a Jesús, lo tienes todo. Vengamos a Jesús, confiemos en Él, dejemos que Él transforme nuestras vidas. ¿Por qué no terminamos alabando a Dios y simplemente cantándole a aquel que nos ha reconciliado y que ha hecho una obra que va más allá de nosotros, que ha reconciliado al universo mismo con Él? Entonces, ¿por qué no oramos y damos gracias a Dios? Señor, gracias por ser tan bueno, por habernos reconciliado contigo, Señor. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Éramos tus enemigos, Señor. Estábamos lejos de ti. Estábamos perdidos, Señor. Y tú convertiste a tus enemigos en hombres leales a ti, que te aman, en tus amigos, Señor. Esto hubiera sido imposible si no hubiera sido por medio de la cruz, Señor, porque no está en nosotros, porque no somos capaces de reconciliarnos nosotros mismos contigo. Fue por la muerte de Cristo en la cruz. Señor, gracias, porque tu salvación ha sido grande. Gracias por recordarnos lo que éramos, Señor, porque nos hace valorar con agradecimiento lo que somos ahora. Que tú nos puedas llamar tus santos, que nos puedas ver sin culpa, que nos puedas ver sin mancha, Señor. Y que sabemos que has comenzado una gran obra en nosotros, que está completa en Cristo.
pero que tú estás obrando en nuestro corazón para llevarla a esa plenitud. Que no se necesita nada más que esto, Señor, que nos mantengamos firmes sin movernos de la esperanza que hemos recibido por el Evangelio. Eso es lo único que nos pide, Señor. Tú nos has dado todo y lo único que necesitamos es actuar de esta forma, estando firmes. Y sabemos que sin tu gracia no podemos estar firmes, pero que, Señor, sabemos que tú nos darás todo lo que necesitamos en tu poder para permanecer firmes, enraizados, fundados, Señor, en el mensaje del Evangelio. Y gracias, Señor, porque esta es nuestra convicción, que podemos predicar la reconciliación tan rica a otras personas, que esto es lo que necesitan, Señor. No necesitan otra cosa más que reconciliarse contigo, y que tú has puesto todo lo que necesitan, Señor. Ayúdanos a saber que no necesitamos predicar otro tipo de mensaje. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.